El sol de mediodía golpea el camino rocoso con una intensidad que parece detener el tiempo. El viajero avanza paso a paso, levantando nubes de polvo gris con cada pisada. El aire vibra por el calor, distorsionando la línea del horizonte que se pierde hacia Jericó. No hay sombra donde protegerse, solo piedras calientes. Bajo la suela y el sonido seco de las botas contra el terreno escarpado, el hombre se detiene un instante, apoya una mano sobre una roca para recuperar el aliento y limpia el sudor que le ciega la vista. Sus pulmones aspiran aire cargado de arena. Mira hacia adelante, donde el camino se estrecha y se oculta tras una curva cerrada, entre paredes de piedra. Cada movimiento es una lucha contra el peso del mediodía. El silencio en el desfiladero es absoluto, interrumpido únicamente por el ritmo constante de su respiración agitada. Él sigue adelante, sin notar las sombras. El viajero dobla la esquina y el silencio se rompe. Dos figuras saltan desde las rocas superiores, bloqueando el paso. Antes de que pueda reaccionar, un garrote impacta contra su hombro, obligándolo a desplomarse. El primer golpe es seguido por otro en las costillas, un impacto seco que le quita el aire. El hombre intenta protegerse con los brazos, pero los atacantes lo inmovilizan contra la tierra caliente. Siente manos bruscas que registran sus bolsillos y tiran de sus pertenencias. El cuero de su bolsa se rasga bajo la fuerza de un tirón. Los bandidos lo golpean una vez más, esta vez en el rostro, antes de arrebatarle todo. Sus movimientos son rápidos, calculados y brutales. Tras el último golpe, los atacantes se alejan corriendo entre las rocas, dejando tras de sí una nube de polvo que se asienta lentamente. El viajero intenta levantarse, pero sus rodillas fallan. Se desploma de costado, con la respiración entrecortada y un dolor punzante que le recorre el pecho. La sangre comienza a brotar de una herida en su frente. El tiempo parece detenerse sobre el cuerpo tendido en el polvo. El viajero apenas logra mover un dedo, mientras la sangre se seca bajo el sol implacable. Un sonido de pasos firmes resuena contra la piedra. Un hombre aparece en la curva del sendero, caminando con paso constante. Se detiene en seco al divisar el bulto inerte que bloquea parte del camino. Sus ojos se fijan en la frente herida y en el pecho que apenas se eleva. El recién llegado observa el rastro de sangre que se extiende por la tierra. El silencio se vuelve pesado, cargado de una expectativa que se desvanece. El hombre no se acerca, no extiende la mano, ni pronuncia palabra alguna. En lugar de eso, aprieta los labios y desvía su trayectoria. Sus pies se apartan del centro del camino, marcando una línea clara que lo aleja del herido. Sin girar la cabeza, se desplaza hacia el extremo opuesto. El sonido de sus pisadas se aleja, constante y rítmico, hasta perderse tras las rocas. El viajero queda nuevamente solo, con la mirada fija en el cielo. La injusticia del abandono pesa más que el dolor físico, dejando al hombre sumido en una soledad absoluta bajo la luz del mediodía. El aire vibra por el calor mientras el viajero lucha por mantener la conciencia. Un nuevo sonido rompe la monotonía. Pasos lentos, pausados, que se detienen justo a su lado. Una sombra se proyecta sobre su rostro. Es un levita. El recién llegado se inclina, bajando la cabeza para observar el rastro de sangre seca que mancha la frente del herido. Sus ojos recorren el pecho del hombre, que sube y baja con espasmos irregulares y débiles. El levita se agacha, apoyando una mano sobre su rodilla y extiende la otra hacia el aire, como si fuera a tocar el hombro del caído.
El viajero intenta articular un sonido, un ruego silencioso que se queda atrapado en su garganta. El levita se queda inmóvil, analizando la gravedad de las lesiones y la profundidad de los cortes. La expectativa de auxilio se vuelve tangible, pero entonces el levita se endereza con brusquedad. Se ajusta el cinturón con un movimiento seco, como si quisiera sellar su decisión. No hay vacilación en su rostro. Da media vuelta, ignorando el gemido que escapa de los labios del herido, y retoma su marcha con paso firme. Cada pisada resuena como un martillazo sobre la piedra. El viajero observa cómo la figura se hace pequeña, perdiéndose en la distancia. El sol comienza a descender, y con él, la última posibilidad de salvación se desvanece. El sol comienza a declinar, tiñendo el camino de un naranja cobrizo. El viajero, con la visión nublada por la pérdida de sangre, apenas percibe el movimiento en el horizonte. Un nuevo sonido de cascos golpea la tierra seca. No es el paso firme de un caminante, sino el trote rítmico de una cabalgadura. Una figura emerge entre las rocas, avanzando con una determinación que corta el aire estancado. El viajero intenta girar el cuello, pero el dolor lo mantiene anclado al polvo. La silueta se recorta contra la luz del atardecer, acercándose con una velocidad que acelera el pulso del herido. A medida que la figura se aproxima, el viajero distingue los rasgos de un samaritano. El aire se vuelve denso, cargado de una tensión antigua y amarga. Entre los hombres de estas tierras, el desprecio es una ley no escrita. El samaritano detiene su montura a pocos metros. El animal resopla, removiendo el polvo que cubre las heridas del hombre caído. El recién llegado observa el bulto en el suelo, sus ojos recorren la escena con una frialdad que parece confirmar los peores temores del viajero. El viajero cierra los ojos, esperando el rechazo definitivo, la indiferencia que sellará su destino final en este camino olvidado. La incertidumbre flota en el aire. El samaritano tira de las riendas con un movimiento seco. El animal se detiene en seco, levantando una nube de polvo fino. Sin dudar, el hombre salta al suelo. Sus pies golpean la tierra con firmeza. Se arrodilla junto al cuerpo inerte, ignorando la sangre. Sus dedos, callosos y decididos, buscan los cortes profundos en la piel del viajero. Extrae un odre de aceite y otro de vino. Primero, vierte el vino sobre las heridas abiertas. El líquido escuece, provocando un espasmo involuntario en el pecho del herido. Luego, aplica el aceite con movimientos circulares, sellando la piel y suavizando el contacto. El samaritano no se detiene. Rasga una sección de su propia tela para crear vendas improvisadas. Sus manos trabajan con una precisión metódica, envolviendo cada corte. Cada nudo que aprieta es un desafío al destino. El olor a vino y aceite se mezcla con el aire seco. El samaritano se inclina más. Sus manos, manchadas de tierra y sangre, no dejan de moverse. El viajero comienza a estabilizarse bajo el cuidado constante. El samaritano se pone en pie, sus músculos tensos bajo el esfuerzo. Se coloca detrás del viajero, pasando sus brazos bajo las axilas del hombre herido. Con un tirón firme, lo levanta del suelo, sintiendo el peso muerto del cuerpo contra el suyo. El viajero se desploma, pero el samaritano lo sostiene. Con una maniobra calculada, lo arrastra hacia la cabalgadura. El animal se inquieta ante el movimiento, pero el samaritano lo calma con una voz grave. Coloca al herido sobre el lomo del animal, ajustando su posición para que no caiga hacia un lado. El viajero se balancea, inerte. El samaritano sujeta las riendas con una mano y mantiene al hombre firme con la otra. Comienzan a avanzar. El samaritano camina a paso lento, adaptando su ritmo al balanceo de la montura. Cada paso es una lucha contra el cansancio y el terreno irregular. El sol
ha desaparecido por completo, dejando tras de sí un cielo violáceo. El camino se vuelve más oscuro, pero el samaritano mantiene la marcha. El samaritano avanza, paso a paso, sosteniendo la vida de un extraño contra el peso de la noche. La silueta de la posada emerge entre las sombras. El samaritano detiene la marcha frente a la puerta de madera. Golpea con fuerza. El posadero abre, sosteniendo una lámpara de aceite que proyecta sombras largas sobre el suelo. Sin mediar palabra, el samaritano desciende al viajero, cargándolo en brazos hasta el interior. Lo deposita con cuidado sobre un jergón de paja. El hombre herido emite un gemido sordo. El samaritano inspecciona las vendas. La sangre ha dejado de fluir. Se dirige al posadero, que observa la escena con cautela. El samaritano saca de su bolsa 2 monedas de plata. Las deposita en la palma abierta del posadero, cerrando sus dedos sobre el metal. Sus ojos se encuentran. El samaritano señala al herido y luego a la puerta. Cuida de él, ordena con voz clara. Si el gasto supera esta cantidad, te pagaré la diferencia cuando regrese. El posadero asiente, guardando las monedas en su cinturón. El samaritano se retira hacia la salida, dejando al herido bajo el resguardo de un techo seguro. El posadero se acerca al herido con un cuenco. El samaritano pisa la tierra seca fuera de la posada. La puerta de madera se cierra tras él, apagando el murmullo del interior. Levanta la vista. La luna llena cuelga sobre el horizonte, bañando el camino rocoso en una luz plateada y fría. Se detiene un momento, ajustándose la cincha de su montura. Sus manos, aún manchadas por el polvo y los restos del vino, descansan sobre el cuero. A lo lejos, el sendero se pierde entre las sombras de las colinas, el mismo trayecto que horas antes recorrieron el sacerdote y el levita sin detenerse. El samaritano monta y comienza a avanzar. El eco de los cascos de su animal golpea el silencio de la noche. No hay nadie más en el camino. El viajero descansa ahora bajo un techo. Su respiración se estabiliza en la penumbra de la habitación. El samaritano sigue adelante. Alejándose de la posada, su figura se vuelve una silueta pequeña contra la inmensidad del desierto. La luz de la luna revela las huellas de su paso, una marca clara sobre el polvo que antes solo conocía la violencia. No hay palabras, solo el movimiento constante hacia adelante. La humanidad no se mide por el origen ni por el estatus, sino por el peso de la carga que uno decide levantar cuando el mundo decide mirar hacia otro lado. El samaritano desaparece en la curva del camino, dejando atrás el lugar donde la vida fue rescatada, mientras la noche envuelve el sendero en un silencio absoluto.